El pasado 3 de enero vivimos la agresión militar ilegal de Estados Unidos contra un país soberano, Venezuela, bombardeando y asesinando de madrugada en su territorio, secuestrando a su presidente, Nicolás Maduro, y a la primera combatiente, Cilia Flores, y jactándose ante el mundo de que lo hacía por petróleo. Los medios de comunicación, gobiernos y algunos analistas se rasgan ahora las vestiduras con lo ocurrido, horrorizados por la impunidad y soberbia del imperio estadounidense, pero no se dan cuenta de que han sido y son ellos los que han permitido esto, cuando repiten y construyen todo un relato para legitimar las sanciones económicas, demonizar a su gobierno y difundir toda una campaña de acoso y derribo contra la Venezuela bolivariana. ¿Pero qué es el proyecto bolivariano y por qué toda la campaña en su contra de Occidente? Veámoslo a la lumbre de la historia. Aquí en Venezuela, como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. La República Bolivariana de Venezuela nace en el año 1999 tras la victoria del comandante Hugo Chávez, que encabezaba el movimiento Quinta República. Esta victoria suponía una ruptura de décadas de control del país a manos de la burguesía. Supuso la irrupción en la política venezolana de las reivindicaciones del proletariado, el campesinado o la población indígena, que estaban sumidos en una situación de pobreza, malnutrición, infravivienda, racismo institucional y falta de acceso a servicios sociales. Para revertirlo, su programa político se basaba en 3 pilares. En primer lugar, la redistribución de la riqueza y las rentas del país. Fundamentalmente, hablamos de los beneficios de la principal industria del país, el petróleo, que serían invertidos en sistemas públicos. Esto consiguió la reducción de la pobreza y pobreza extrema, la lucha contra el hambre y la malnutrición, un mayor y mejor acceso a la sanidad, a la vivienda, a la educación o infraestructuras básicas. La Gran Misión Vivienda Venezuela es un claro ejemplo de estas políticas, así como aquellas que han ido dirigidas a conseguir la soberanía alimentaria o la diversificación productiva. En segundo lugar, la construcción de un poder comunal de base, que hoy en día se compone de 50.000 consejos comunales agrupados en más de 300 ciudades comunales, que controlan y estructuran aspectos básicos de la vida de su población. Un vistazo por estas comunas nos permite ver todo tipo de ejemplos de producción comunitaria, equipamiento y una participación asamblearia y de democracia directa en el corazón del pueblo venezolano. En tercer lugar, la defensa de la revolución. Las experiencias de los golpes de Estado de Estados Unidos o sus aliados a países soberanos alertó sobre la necesidad de defender la revolución con un ejército leal y popular. Un ejemplo lo hemos visto con la conformación de milicias populares ante la amenaza de una intervención militar estadounidense. Como era de esperar, esta revolución bolivariana será duramente combatida por las clases dominantes tradicionales en Venezuela. Sectores de la burguesía acostumbrada a controlar los mecanismos del Estado y a beneficiarse de la venta del petróleo a las multinacionales, y los sectores de las clases medias más racistas y clasistas. A ellos se suman las multinacionales extranjeras, a las que se les negó seguir enriqueciéndose con los recursos naturales venezolanos, apoyadas por el occidente capitalista como la Unión Europea o Estados Unidos. Es por esto que Venezuela vive desde 1999 una guerra híbrida con 4 dimensiones. En primer lugar, la guerra tradicional, utilizando el ejército y la violencia. El 11 de abril del 2002 se produce un golpe de Estado contra Chávez, que tras ser obligado a renunciar, será restituido por el ejército leal y el pueblo chavista en las calles. 2 años después se desarrollarán las primeras guarimbas, grupos de la oposición entrenados paramilitarmente con la ayuda de Estados Unidos, que intentaron desestabilizar el país y atacaron a los sectores bolivarianos. En paralelo se han producido múltiples atentados contra la vida de Hugo Chávez, incluyendo su muerte aún no esclarecida, y Nicolás Maduro. Y por último, se ha optado por la intervención extranjera en el país, algo que había pedido en diversas ocasiones la oposición. Nos referimos a la operación Lanza del Sur, consistente en el bombardeo de barcos, el secuestro de petroleros y la creación de un cerco militar que ha desembocado en los acontecimientos del día 3. En segundo lugar, se ha desarrollado una guerra económica consistente en diversos mecanismos. Boicotear el suministro de bienes como los alimentos de primera necesidad, provocar la subida de los precios, llevar a cabo una fuga de capitales, la congelación y robo de activos financieros o, por último, realizar un bloqueo económico con 1 millar de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desde hace más de 10 años. Este conjunto de ataques económicos debe considerarse como un verdadero castigo colectivo de la burguesía venezolana y el imperialismo al pueblo venezolano, entorpeciendo el desarrollo de políticas sociales y destruyendo la economía del país, lo cual ha terminado provocando una crisis social y una migración masiva. Todo ello con el objetivo de servir como arma de presión política contra la Venezuela bolivariana.
En tercer lugar, la oposición ha activado todo tipo de acciones para provocar un bloqueo social e institucional y la caída del gobierno, lo que se conoce como golpe suave o lawfare. Nos referimos a las huelgas y paros patronales en los años 2002 y 2003 y el boicot de las elecciones o las denuncias de fraude electoral. De esta manera, al no poder ganar las elecciones, la oposición ha desarrollado todo un relato de que el chavismo ha amañado sistemáticamente las elecciones. Esto ha llegado a su culmen en las elecciones del verano del 2024, cuando la oposición ha realizado ataques informáticos retrasando el recuento de los votos por el Consejo Nacional Electoral, mientras ofrecían recuentos falseados e inflados. Y en cuarto lugar, la guerra mediática y comunicativa. La vemos claramente en los últimos años cuando se afirma y repite que Maduro es un dictador, que es el culpable de la emigración, que es un narcoterrorista, que no hay libertad en Venezuela, etc. Todo esto permite dirigir la opinión pública de la ciudadanía para que sienta rechazo hacia el proyecto bolivariano. Esta guerra es posible por el control de la información por conglomerados mediáticos en poder de multinacionales que defienden sus intereses de clase, la de la gran burguesía occidental. La revolución bolivariana ha sido un enorme motor de avance social, económico, político y cultural en Venezuela, con la construcción del socialismo del siglo XXI. Un avance limitado y amenazado por una guerra híbrida que ha pasado ahora a una nueva fase. Dicho esto, el proyecto bolivariano puede tener aspectos cuestionables, criticables, limitaciones, errores o problemas de todo tipo, y debe poder debatirse sobre ellos de manera abierta y constructiva. Pero cuidado, repetir y reproducir el relato dominante sin explicar el contexto, los logros o el brutal papel de esta guerra híbrida que dura ya más de 25 años nos convierte en cómplices y aliados de la burguesía fascista venezolana y el imperialismo, que han dejado claro su interés en recuperar el poder perdido, diezmar el movimiento popular y reiniciar la explotación neocolonial de sus recursos. We're going to have our very large United States oil companies go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, and start making money for the country. We will open Venezuela for foreign investment. I am talking about a $1.7 trillion opportunity, not only in oil and gas, but also in mining, in gold, in infrastructure, power. Frente a estos planes, el pueblo venezolano y bolivariano está en las calles, reafirmando que quienes han saqueado el país por décadas no volverán, que son un pueblo libre, y más consciente que nunca de que hay que defender la revolución y la vuelta de su presidente y de su compañera. No les dejemos solas, no seamos cómplices de la injerencia imperialista y neocolonial en Venezuela. Digamos alto y claro, manos fuera de Venezuela. Desde el barrio, nuestra voz no callará. no. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. No. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, rebeldía bolivariana,